Yo los invito a buscar en sus Biblias Miqueas capítulo 6. Nuestro texto para esta noche serán los versículos 6 al 8, pero vamos a leer los primeros 8 versículos para que aquellos que no estuvieron la semana pasada puedan ubicarse en el contexto más amplio en el cual se ubican estos versículos. Miqueas capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las últimas palabras pueden resultar bastante familiares para muchos de nosotros. De hecho, hay un canto tradicional. Me ha mostrado el Señor lo que pide Él de mí. Sin embargo, es bueno cuando uno lee entonces estas palabras que son tan conocidas en su contexto más amplio. Porque como les decía, y para aquellos que no están familiarizados con el libro de Miqueas, hay 3 secciones en este libro. Y este capítulo 6 da inicio a esa última sección que se marca con oíd ahora lo que dice Jehová. Ahora, al iniciar el estudio de este capítulo, queda claro que al leer el contenido de todo el capítulo 6, podemos ver que el lenguaje demuestra que es el Señor que está realizando un juicio. ¿Vieron cómo iniciaba, verdad? Diciendo, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. El Señor tiene algo que decir. Él tiene una acusación contra el reino de Judá, contra el remanente de Israel. Él acusa al pueblo de que se han desviado, de que su conducta es como si se hubieran cansado del Señor. Por eso Él hace esta pregunta, ¿qué les he hecho? ¿En qué les he molestado? Si de mí han recibido solamente cuidado, protección. Yo fui quien los saqué con mano poderosa de Egipto. Yo fui quien los guardé de hombres como Balac y de Balaam. Pero al llegar al versículo 8 y estas palabras tan conocidas, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, es como les decía, posiblemente el pasaje más conocido junto con Miqueas 5:2 y el nacimiento del Mesías en Belén de este libro. Pero cometeríamos un gran error, ¿verdad?, si omitimos este juicio en el que están estas palabras. Porque si solamente empezamos a leer del versículo 6, alguno pudiera pensar que lo que tenemos aquí es al hombre que está clamando desesperadamente al Señor. ¿Con qué me presentaré, Señor, ante ti? ¿Cómo será que estaré a cuentas contigo? ¿Tendré que ofrecer más sacrificios? ¿Será que tendrá que dar hasta mi primogénito para estar a cuentas contigo? Y el profeta, ¿verdad?, como mediador en este juicio diciendo, no se preocupen, eso no es lo que el Señor les está pidiendo. Él les ha dicho lo que pide de ustedes. No, eso no calza con la imagen que tenemos nosotros del capítulo 6. Como vamos a ver,
Estos versículos 6 y 7 son la defensa del pueblo. O sea, ellos están pretendiendo con estas preguntas que, como veremos, pretenden mostrar cierta ignorancia, cinismo, como diciéndole al Señor: ¿y qué más, Señor? Esta es su defensa, que es una defensa insuficiente, y el Señor les dará su respuesta diciéndoles: lo que ya les he dicho es suficiente. Ustedes bien lo saben, ya deberían saberlo, se los he declarado muchas veces. Entonces, básicamente, esos serán los dos grandes puntos para nuestro estudio esta noche. Veremos esa defensa insuficiente del pueblo y veremos la respuesta suficiente de parte de Jehová. Veamos en primer lugar la defensa insuficiente de ellos. ¿Y por qué digo que es insuficiente? Bueno, al menos por dos razones. En primer lugar, porque ellos no están reconociendo ninguna falta. En sus palabras no hay ni una sola expresión de arrepentimiento, de perdón, pidiendo perdón o reconociendo su pecado. Y la segunda razón es porque en estas menciones de estos sacrificios, exageradas por cierto, como veremos, ellos perdieron cuál era la finalidad por la cual el Señor los había establecido. Entonces, por eso su defensa es insuficiente. En primer lugar, como les digo, porque no están reconociendo su falta. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Como les decía, esto es como decir, en medio del juicio, cuando el Señor les pregunta: ¿qué les he hecho? ¿En qué les he molestado? Y que ellos dijeran: ¿cómo, Señor, si todo lo estamos haciendo? Dios, por un lado, les acusa, los confronta. ¿Por qué se han cansado de mí? ¿Por qué se han olvidado de mis mandamientos? ¿Por qué se conducen como las naciones que no me conocen? ¿No fui yo el que los sacó de Egipto? ¿No fui yo el que los guardó de Balac y de Balaán hasta llevarlos a la tierra prometida? Digan algo que tengan contra mí, digan algo con lo que me puedan recriminar. Y el pueblo está entonces diciendo con estas preguntas: ¿pero qué pasa, Dios? ¿No es suficiente con lo que te ofrecemos? ¿Por qué llegas a la conclusión de que nos hemos cansado de ti si lo que nos has pedido lo estamos haciendo? Te estamos trayendo las ofrendas, estamos trayendo los sacrificios que nos pides. ¿Es que tenemos que traer más sacrificios? Deberíamos estar asombrados del atrevimiento del hombre para responder así al Dios soberano. No solamente el pueblo de Judá cuando dijo estas palabras en su momento, sino cada uno que está aquí escuchando estas palabras. Es un buen momento para que se examine, porque muchos, aunque claramente no lo irán con palabras audibles, sí con pensamientos, muchos llegan a la conclusión de que ellos han hecho lo suficiente para que Dios esté contento con uno. Dios no debería por qué estar molesto, airado contra mí. Yo hago lo que Él me pide. Yo en general me conduzco de manera que no tendría nada que reclamarme. Cuando el Señor les pregunta: ¿en qué te he molestado?, ellos tenían que haber inclinado su rostro y haberse avergonzado de que el Señor tuviera que expresarse en esos términos. De que el Dios, de quien se desprende de toda bondad, tuviera que preguntarles a ellos: ¿pero qué les he hecho? ¿En qué les he fatigado? Ellos tenían que arrepentirse, tenían que reconocer su pecado y decir: Señor, en nada has faltado a tu pacto. Recuerden que esa fue la pregunta del Señor, pero ellos salen con otra. ¿En qué les he molestado? ¿Qué les he hecho? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Su respuesta no está coincidiendo con la acusación que el Señor ha lanzado contra ellos, que tenía el fin precisamente de que reconocieran de que sí se habían apartado de la adoración al Señor y de vivir según el Señor lo había establecido para aquellos que son suyos. Ellos tenían que reconocer: Señor, hemos pecado, haz con nosotros lo que quieras.
haz con nosotros lo que quieras, somos culpables. Pero esa no fue su actitud. Ellos pensaron que conformarse a los ritos externos, ellos pensaron que con limitarse a presentar lo que el Señor pedía, bueno, ¿qué dice la ley? Bueno, para estos casos lleve un becerro, para este caso presente tantos cefas de flor de harina, los presentamos y eso es lo que pide Dios y con eso Él debe estar entonces satisfecho. Ellos pensarían que Dios pasaría por alto sus rebeliones, sus abusos contra los pobres y las viudas, que pasaría por alto su idolatría, que Dios pasaría por alto que ellos estaban sirviendo al palo y a la piedra, que nada hacían por ellos cuando era Dios quien los tenía a ellos sobre sus hombros, por decirlo de alguna manera. Y segundo, como les decía, es una defensa insuficiente porque pierde el fin, la meta, la razón por la cual los sacrificios fueron dados. Veamos que las preguntas como ellos las están formulando, claramente se están apartando de lo que Dios había estipulado. De hecho, empezando con el mismo versículo 6, dice, me presentaré ante el Señor con holocaustos, en plural, y con becerros, en plural, de un año. Como vamos viendo, progresivamente van aumentando más y más la cantidad o el valor de los sacrificios. ¿Qué pedía en realidad la ley? Bueno, si usted ha tomado el tiempo para leer los primeros capítulos de Levítico, notará que en realidad la mayoría de los sacrificios que el Señor había establecido, lo que pedía era un animal. Ya fuera un carnero, un cordero, un macho cabrío. Cuando eran pobres, también se aclara que podían llevar en ese caso 2 aves, 2 avecillas, 2 palominos. Pero el Señor no había establecido para la persona que tenía que presentarse delante del Señor y en particular para expiar su pecado, el que llegara con un montón de animales. Era un animal, porque eso tenía una razón de ser. La persona tenía que reconocer que él tenía que estar en lugar de ese animal. Yo soy el que tengo que morir. Pero el Señor en su gracia ha provisto un medio por el cual yo no muero por mi pecado. Este animal está haciéndolo en mi lugar. Como veremos, una sombra claramente de aquel que vendría a poner fin al pecado. Por ejemplo, vean lo que dice Levítico capítulo 4. Versículos 2 y 3. Si alguno lo desea buscar, puede hacerlo, si no, escuche con atención. Levítico capítulo 4, versículos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Era un becerro, no muchos becerros. De hecho, también el sacerdote, en el gran día de la expiación, ¿cuántos animales eran sacrificados? ¿Cuántos animales eran sacrificados por todo el pueblo? Lo que nosotros leemos es que se ofrecían 2 machos cabríos. Uno para expiación y otro que era enviado al desierto. Ustedes pueden leer todo el detalle en Levítico capítulo 16. No vamos a leerlo en este momento. Pero entonces vean ahora cómo el pueblo, por eso es que hay que tomar esas preguntas, como les decía, no como un alma que está clamando, Señor, pero ¿qué más? Sino cómo ellos están apelando a cierta ignorancia, a un desconocimiento, haciéndose como que ellos no conocieran realmente lo que el Señor había pedido, cuando empiezan ahora a elevar a esto a números exagerados, que realmente no se pueden cumplir literalmente. Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado
de mi alma. Bueno, Señor, si no son con unos becerros, ¿será entonces con 1000 carneros? ¿Será con eso que podemos presentarnos delante de ti? ¿Será con eso que ya entonces entenderás que no nos está haciendo una molestia, una carga, que no tenemos nada contra ti? Estos son números exagerados. Recordemos que para esta época ya hablar de miles era prácticamente hablar de las cifras más altas conocidas, del tope. O sea, 10,000 arroyos de aceite. Ninguno podía pretender jamás que iba a presentar tanto aceite utilizado en los sacrificios. ¿Ven qué clase de defensa es esta? Cuestionando y retando a Dios. Bueno, díganos, ¿qué más? Y nosotros lo hacemos. Y finalmente se atreven a decir estas palabras: dar mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Vean, aquí es mucho lo que se puede decir de lo errado que está esta pregunta, porque muchas veces el Señor les decía a ellos que nadie moría por el pecado de otro. Los hijos no podían morir por el pecado de sus padres, ni los hijos por el pecado de sus padres. También de que la redención del alma es de alto valor, que no se puede comprar. Pero supongamos que ellos lo que están teniendo en mente, y esto es simplemente una conjetura que estoy trayendo al estudiar el pasaje, ellos están apelando al momento en que a Abraham, el padre de la fe, el Señor le pidió precisamente a su hijo preciado Isaac, que si bien no era el primogénito en el sentido estricto de la palabra, era el hijo de la promesa. Era el hijo por el cual habían esperado tantos años. El hijo que les nació en su vejez. Sin embargo, ellos debían saber muy bien que el propósito con el cual el Señor le pidió esto a Abraham no era para indicar que ese era el modo con el cual uno se acercaba a Dios, sacrificando a otro ser humano. No era a través de sacrificios humanos, no era sacrificando a los hijos de uno. Eso fue una prueba para la fe de Abraham. Y ellos debían conocer bien el final de ese relato, de lo que sucedió en aquel día. Abraham no sacrificó a Isaac, Dios lo detuvo de hacerlo. Y todavía más, la ley explícitamente, muy claramente les establecía que no dieran sus hijos a Moloc, que no los pasaran por el fuego. Era evidente que Dios no aprobaba tales sacrificios que eran típicos de las naciones paganas. Eso era lo que hacían las naciones vecinas, sacrificaban a sus hijos. Y tenemos en la historia de Israel hombres perversos que llegaron a participar de esos pecados y que llegaron a sacrificar a sus hijos. Por ejemplo, Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, ¿cuál es la respuesta implícita que debería darse a cada una de estas preguntas que ellos han hecho? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año, se agradará a Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite, con mi primogénito. No es eso lo que Dios les está pidiendo. Pero entonces, alguien podría preguntar, pastor, pero lo cierto es que el Señor sí les pidió sacrificios a ellos, sí les pidió holocaustos. Sí hay muchísimas indicaciones de que ellos tenían que sacrificar animales. Sí, eso es cierto. Pero como dice un comentarista bíblico, los sacrificios eran requeridos en la ley mosaica. ¿No hay necesidad del sacrificio? No, sí la hay. De lo que Miqueas habló y de lo que también habló Isaías, Amós y los salmistas, unos pasajes que ya veremos, no fue que los sacrificios estuvieran mal, sino que en sí mismos, sin una relación apropiada con Dios y con el prójimo, el sacrificio era inútil. Repito esa última parte. No fue que los sacrificios estuvieran mal, sino que en sí mismos,
Sin una relación apropiada con Dios y con el prójimo, el sacrificio era inútil. Ese es el gran problema. No era que ellos no se estuvieran conformando externamente a los ritos que estaban en la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Era una mera práctica externa. Como les decía, los sacrificios tenían otra meta. Como Hebreos bien nos aclara, esos sacrificios no eran inútiles, tenían un propósito, eran una sombra. Pero como bien dice Hebreos, no eran suficientes, realmente no expiaban por sí mismos el pecado, pero eran dados para que el oferente, para que el que llegaba con la ofrenda, pusiera por la fe su mirada en aquel cordero sin mancha que el Señor había prometido. Que así como dio un cordero cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Él daría, Él proveería. Y son las palabras que nos confirma Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la esperanza con la cual tenía que acercarse aquel que ofrecía un animal. Yo tengo que morir por mi pecado. Este animal está muriendo en mi lugar, pero yo sé que mi pecado permanece porque cuando vuelva a pecar nuevamente tendré que presentarme con otro sacrificio. Pero Señor, tú has prometido que vendrá uno que pondrá fin a mi pecado. Con la venida de Jesucristo, los sacrificios entonces dejaron de ser. Pero ellos aquí invirtieron todo. Aquí estaban pretendiendo que con aumentar la cantidad, con decirle al Señor, bueno, díganos qué más, podían tapar el grave pecado en el cual estaban, de que se habían apartado completamente del Señor y que estaban haciendo su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. ¿Qué les responde el Señor? Versículo 8. Veamos entonces su respuesta, dándoles a entender que lo que ya les ha dicho es suficiente. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Él te ha declarado, ya te lo ha dicho. No pretendas desconocimiento. Y por razones de tiempo solamente me voy a limitar a unos selectos pasajes. Pero como veremos, desde la ley, los salmos y los profetas, en todas las grandes, mayores secciones en que el pueblo dividía las escrituras, hay pasajes que dicen con mucha claridad qué pide el Señor. Empecemos con uno de los más conocidos, Deuteronomio 10:12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué pide Jehová de ti? Muy parecido, ¿verdad? Lo que leemos en Miqueas. Salmo 51. Hay varios salmos que podríamos leer, pero este es un buen ejemplo. De hecho, el Salmo 50, si usted sabe lo que hay ahí contenido, ya ahí el Señor también le ha dicho al pueblo, si yo tuviera hambre, no se lo pediría a usted, no se lo diría.
No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, pero me estoy desviando. Salmo 51, versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David nos está diciendo, olvídense de los sacrificios. Pero está entendiendo lo que hay detrás de lo que el Señor pide. De nada valen los sacrificios si no se tiene esto otro, el corazón contrito y humillado. De nuevo, palabras muy similares a las que nos encontramos en Miqueas cuando el profeta les dice que Dios está pidiendo que sean humildes ante Él. Isaías, que es el contemporáneo de Miqueas. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Vamos a leer 4 versículos de este libro. El primero es Isaías 40, 16. Dice así la palabra del Señor. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Esto también lo estaba diciendo Isaías. Recuerden, el pueblo posiblemente también conocía estas palabras. Ellos ya sabían que no había fin en llegar con muchísimos animales, porque ya el Señor les ha dicho, no bastará. Es que no basta. Ni todos sus animales para el sacrificio. No era un asunto de cantidad. Isaías 56, versículo 1. ¿Qué pide Jehová de mí? Ya se los ha dicho, no se haga el que no sabe. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Oh hombre, Él te ha dicho lo que pide de ti, hacer justicia. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 dice lo siguiente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Finalmente, Isaías 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Unas páginas atrás de Miqueas, en el libro de Oseas, otro profeta menor, encontramos lo mismo. Es necesario que también las repasemos. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio. O también ahí mismo en Oseas 12, versículo 6. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vean, la evidencia es abundante. Hay mucho que podría decir estos pasajes, pero espero que la lectura solamente así superficial nos muestre que en efecto el Señor no ha guardado silencio en cuanto a su voluntad. ¿Y qué esperaba Él de los suyos? ¿Y qué sigue esperando al día de hoy de los que dicen ser su pueblo? Esas palabras de Oseas 6:6 tienen que hacérsenos familiares, ¿verdad? Porque Jesús las cita en el Nuevo Testamento. En una ocasión, cuando los discípulos estaban tomando unas espigas para comer en el día de reposo, ¿qué les respondió a los fariseos? Vayan y aprendan, id y aprended. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que quiero decir con misericordia quiero y no sacrificio? Vayan y aprendan, porque les está mostrando a ellos, ustedes no han entendido el propósito por el cual fue dada la ley.
Y todavía más, en Mateo 23:23, también les vuelve a acusar a los fariseos con estas palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué menciona? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aunque no está dicho, ¿verdad?, que el Señor esté citando a Miqueas, es casi como que si estuviera citando a Miqueas. ¿Qué es lo más importante de la ley? Justicia, misericordia y la fe. Entonces el Señor en el juicio les dice: yo ya les he declarado lo que es bueno, pero se los voy a declarar una vez más. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y va a citar entonces estas 3 conocidas solicitudes. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo primero es hacer justicia. Dios es un Dios justo, y los que son de Él practican la justicia y aquello que es justo. ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios diga que es bueno. ¿Qué es lo justo? Lo que Dios diga que es justo. Nosotros no estamos en una incertidumbre moral acerca de lo bueno y lo malo. Y hacer eso, ¿será bueno o será malo? Aquí está en la palabra del Señor. Vaya a ella y conozca y aprenda lo que es la justicia, aquello que Dios diga que es justo. Particularmente podemos verlo expresado en los 10 mandamientos. Y por las palabras del profeta, muy posiblemente se esté aludiendo a lo que llamamos la segunda tabla de la ley. Pero, en general, podemos decir, ¿qué es la justicia? Vaya y medite en esos 10 mandamientos, que algunos podrán citar de memoria, pero de nuevo, si no conocemos realmente por qué el Señor los dio, qué pide de nosotros al dar esos mandamientos, caeremos como ellos simplemente en un cumplimiento superficial. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Solo Jehová, solo uno es el Señor, el Dios vivo y verdadero. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen. No tomes el nombre de Jehová en vano. ¿Cuántos de nosotros aún somos descuidados con nuestras lenguas y usamos inapropiadamente el nombre del Señor? Interjecciones como, ay, Dios mío, diminutivos que no convienen. Diosito. El Señor ya te ha dicho. Él ya te ha declarado lo que es bueno y lo que es justo. Él ha dicho, guarda mi día. Hay un día que es para el Señor. Y sin duda, toda la otra tabla, como les digo, que posiblemente es la que se alude aquí, hacer justicia, honra a tu padre y a tu madre. No asesine, no cometa adulterio, no robe, no hable falso testimonio contra su prójimo, no codicie. Y si solamente estamos pensando en la parte negativa literal de esos mandamientos, no estamos ni todavía cerca de lo que realmente el Señor estaba pidiendo en ellos. Porque luego viene el Señor Jesucristo y nos da el verdadero sentido de la ley. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Vinieron aquellos con una interpretación falsa, no matar, y lo limitaron simplemente al hecho de no quitar literalmente la vida de otro en venganza. Pero yo les digo que cualquiera que le diga necio, fatuo, tonto, estúpido a otro, es digno de condenación. Cualquiera que guarde rencor contra su prójimo, es digno de condenación. Y ya uno tendría que estar preocupado. Yo les digo que cualquiera que con su mirada codicie, el cónyuge de otro ya adulteró en su corazón.
Yo les digo que sea su hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Deje de estar apelando de que jura por el Señor, de que jura por los cielos, de que jura por lo más sagrado, de que jura por la tumba de alguien. Porque eso es tomar el nombre del Señor en vano. Quien tiene que estar acudiendo a refuerzos para sus palabras, porque ya ha perdido valor, es alguien que entonces es caracterizado porque no guarda su palabra, es mentiroso. Hacer justicia. ¿Nos importa la justicia solo cuando somos nosotros los afectados? ¿O solo cuando esto nos puede beneficiar? ¿O la practicamos como modo de vida? Cuando debo tomar una decisión, realmente me importa qué es lo que ha dicho Dios, porque yo en mis negocios, en mis tratos, en todo lo que diga, solo voy a hacer lo que es justo y recto. No me voy a prestar para el fraude, para engañar. O estoy pensando, ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? ¿Hasta dónde puedo moverme de tal manera que no sea esto acusado de ser ilegal o pecado contra Dios? Cuando veo que otros son abusados, menospreciados, ¿salgo en defensa del desvalido, del pobre? ¿O como no tiene que ver conmigo, lo paso por alto? Hacer justicia. Recordemos que este pueblo precisamente estaba siendo acusado de que se estaban haciendo de la vista gorda porque algunos estaban llevando a cabo el mal que pensaban en sus camas, o sea, se acostaban pensando cómo maquinar el mal, lo llevaban a cabo y nadie les detenía, más bien se prestaban para el soborno. Es lo que tenemos en Miqueas capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. No es necesario pensar entonces en limitar, quiero decir más bien, en que usted diga, bueno, yo nunca me he prestado para que a alguien le quiten sus posesiones como tal, pero si usted no hace lo que sabe que es bueno, le es pecado. Si usted no defiende a aquel que injustamente está siendo oprimido, el Señor tiene una acusación contra usted, porque Él ha declarado lo que es bueno, hacer justicia. Podría extenderme en muchos temas que podrían derivarse de ello, pero espero que estos ejemplos nos muestren cuán seria es nuestra condición, de cuánto hemos quebrantado la ley del Señor, aquello que Él ha dicho, que hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo por no hacer justicia. En segundo lugar, se nos dice que debemos amar misericordia. Así como Dios es justo y los que son de Él practican la justicia, Dios es misericordioso y los que son de Él practican la misericordia. Pero notemos algo. El pasaje no dice simplemente muestre misericordia. ¿Qué dice? Ame misericordia. Ámela, atesórela, gócese en ser misericordioso. La palabra en el original es una muy abundante en el Antiguo Testamento. La Gesed o la Chesed de Dios. No tenemos una palabra en español, una sola que nos transmita todo lo que está abarcando esa palabra que se refiere a esa fidelidad misericordiosa de Dios. Una fidelidad y misericordia que es para siempre por causa del pacto que Él ha establecido. Él es para siempre amorosamente fiel. Por eso es que los salmos dicen, alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia.
qué no consumió a toda la generación en el desierto? Porque es misericordioso. Eso fue precisamente lo que Moisés le dijo: oh Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, que perdonas el pecado y la rebelión. Números 14, 18. Notemos que entonces es un asunto muy distinto hacer un acto aislado de generosidad y otra, ser generoso. Una cosa es algo que uno hace como un hecho puntual porque sabe que puede hacerlo y tiene que hacerlo, y si no lo hago, bueno, ¿qué van a decir si no lo hago? Y otro, aquel que se deleita, que se goza, que es feliz en ser desprendido, en ser de bendición a otros, en que es fielmente misericordioso, en que está comprometido en mostrar misericordia a otros. ¿Por qué? Porque ha conocido la misericordia de Dios. Ser misericordioso no es la compasión o la ayuda que nosotros damos a quienes nos parece que lo merecen, porque si no, no sería misericordia. Si Dios tuviera que extender misericordia a quien lo mereciera, ninguno recibiría misericordia. Es misericordia porque precisamente nada merecemos, pero Dios nos ve en nuestra condición miserable y se compadece de nosotros. ¿Es su corazón cerrado ante las necesidades de otros? ¿Se cierra su corazón al ver a otro que está sufriendo y apropiadamente las consecuencias de su pecado? Tenemos criterios diferentes a los de Dios para determinar si auxiliamos o no a aquellos que Él ha puesto en nuestro camino. Si usted ha conocido la misericordia de Dios, ame la misericordia. No lo tengo aquí en las notas, pero no puedo evitarlo. Mateo 18, los dos deudores. A un hombre le fue perdonada una deuda que no podía pagar, pero saliendo ahí mismo, ahorcaba al otro para que le pagara una miserable cantidad a la luz de lo que le había sido perdonado. Quien ha conocido la misericordia de Dios, perdona. Y solo el cristiano puede en verdad perdonar. En último lugar, nos dice el Señor: y humillarte ante tu Dios. Esta palabra que tenemos como humillarse o como humilde en este pasaje particularmente, solo aparece en esta forma en Miqueas. Y habla acerca de conducirse, de andar sumiso, de andar por el camino de Dios. También tiene el sentido de prudencia. Por lo tanto, a la luz de ese sentido como de caminar, por eso es que en algunas versiones el versículo se traduce como: ¿qué pide Jehová de ti? Que camines o que andes humilde con tu Dios, que camines con humildad con el Señor. Al preparar esta sección del sermón, meditaba cuántas veces, con cuánta frecuencia me topo con la humildad en las Escrituras. Y que ha sido en varias ocasiones que he tenido que mencionarlas también en exposiciones. ¿Y por qué es esto así? Bueno, porque precisamente con frecuencia las Escrituras nos dicen: humíllese ante Dios, ande humildemente para con Él. Es una virtud del Espíritu Santo. Es apropiadamente lo que se puede llamar un afecto religioso. Es una forma de describir a aquellos que tienen entrada en el reino de los cielos, porque el Señor Jesús dijo que el que no se humillare como un niño no entrará en el reino de los cielos. En la vida del cristiano no debería haber lugar para el orgullo, para la soberbia, para la prepotencia, y sin embargo tenemos una lucha constante, diaria, con esos pecados. Porque si fuéramos por naturaleza humildes,
el Señor no nos diría entonces con tanta frecuencia, humíllese. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. No leeríamos esas palabras si en realidad fuera esa la característica que describiera naturalmente al hombre. Pero sabemos que no es así. Tenemos mandamientos de humillarnos para con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia al orgullo, a creernos más de lo que realmente somos, a no pensar con cordura respecto de nosotros mismos, a olvidar cuál es nuestra posición. Y sin duda, a elegir yo mi camino en lugar de la senda que el Señor ha trazado. Vaya que eso sí es orgullo. ¿Sabré yo mejor que Dios lo que me conviene? ¿Sabré yo mejor que Dios el camino por el que debo andar? Por eso es que debemos ser humildes ante Él, por lo que Dios es. Dios es infinito en sabiduría y poder. Mi conocimiento es limitado, mi fuerza también es finita. Él es eterno. Yo no soy eterno, lo es usted. Si bien nuestras almas son inmortales, ninguno de nosotros ha existido para siempre. Por eso le podía preguntar a Job, ¿y usted dónde estaba cuando yo creaba el mundo? Él existe por sí solo. Yo debo mi existencia a Él. Yo solo puedo estar en un lugar a la vez. Dios está en todas partes. Él lo llena todo. Yo no puedo huir de su presencia. Él es soberano. Yo no lo soy. Debemos ser humildes por la sencilla razón de quién es Dios y quién soy yo. No tengo ni una sola razón para jactarme delante de su presencia. Pero si eso ya no fuera asombroso, porque, ¿verdad? Como he dicho, Dios es justo y por lo tanto debemos practicar la justicia. Dios es misericordioso, debemos practicar la misericordia. Yo no puedo decir que Dios es humilde como tal. Porque Dios no estima a nadie superior a Él mismo. Él es el ser superior. No hay nadie por encima de Él. Y sin embargo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó ¿para qué? Para humillarse y tomar forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es impresionante. Aún hasta en eso, el Señor también nos ha trazado. Por eso es que Pablo le podía decir a los filipenses, sean humildes los unos a los otros, estimen a los demás como superiores a Él mismo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y se humilló a lo sumo. Hermanos y amigos, yo podría dar sermones individuales de estos tres aspectos: de hacer justicia, de amar misericordia y de ser humilde ante Dios. Y esto no lo digo como una pretensión para hacer creer de aparentar de gran profundidad y cosas así. El asunto es que el Señor nos ha dicho muy claro lo que Él pide. No podemos alegar desconocimiento. Y con respecto a la humildad, quiero finalizar este punto citando a alguien que ya lo hizo de una mejor manera que yo. Lo hizo el predicador Carlos Spurgeon. Y me voy a limitar a citar algunas circunstancias en las que él dice por qué debemos ser humildes. Son 10 razones. Él dice, debemos andar humildemente con Dios cuando nuestras gracias sean potentes y vigorosas. Es decir, si Él nos concede ver fruto de nuestras oraciones, si vemos fruto de estudiar la palabra, si vemos fruto cuando testificamos a otros que acceden a escuchar, no pensemos que eso es por algo en nosotros, eso es porque el Señor lo da. Sea humilde cuando el Señor entonces le esté concediendo buenos tiempos, cuando usted esté en ese vigor, en esos puntos altos de su vida. En segundo lugar, debemos andar humildemente para con Dios cuando tengamos mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque al sentir nuestra debilidad, entonces acudiremos a las fuerzas que vienen de Él. Porque entonces cuando soy humilde diré, Señor, yo no lo puedo hacer todo. Soy finito, no tengo las fuerzas, auxíliame, porque tú das fuerzas al cansado. Debemos ser humildes
para con Dios en todos nuestros propósitos. ¿Cuál es la razón por la cual usted hace las cosas? ¿Cuál es la motivación? ¿Es porque está buscando sobresalir? ¿Voy a servir en esta área de la vida cristiana para que las personas me vean? Ese sí es un buen cristiano. Vea cómo sirve al Señor. Él particularmente acusaba en este sermón a algunos que buscaban ese lugar de la predicación que les diera mayor reconocimiento en lugar de ir a predicar a los más pobres, a los más necesitados en lugares más remotos. Que Él lo está moviendo a usted a servir al Señor. Vean lo que Él dice. En la verdadera iglesia de Cristo, el camino hacia la cumbre es escaleras abajo. El camino hacia la cumbre es escaleras abajo. Debemos ser humildes a Dios cuando estudiamos su palabra y creemos a su verdad. En lugar de ser nosotros, que a veces tenemos el atrevimiento de llegar a la palabra de Dios y decir, bueno, eso dice Dios, pero yo creo. No, sea humilde. Lo que Dios diga, eso es verdad. Lo dijo Él, yo lo creo y lo hago. Debemos ser humildes en cuanto a las misericordias recibidas. ¿Estaba usted enfermo y ahora ya tiene salud? ¿Estaba su negocio con problemas y ahora ya está estable? De nuevo, ¿eso es por ser usted o es porque se lo dio el Señor? Por cada misericordia que el Señor da y que dicen los salmos, todos los días son nuevas sus misericordias. Debemos ser humildes. Son del Señor, Él las concede. Debemos ser humildes en las grandes pruebas. En lugar de murmurar, en lugar de rebelarnos, en lugar de no aceptar esa voluntad de Dios cuando somos abatidos, seamos humildes en recibir la corrección y el azote del Señor. Debemos ser humildes en nuestros devocionales que tenemos para con Dios en lo secreto. ¿Está usted orando? ¿Está usted leyendo la palabra? Hágalo con humildad. Ahí en lo secreto donde nadie lo ve, reconozca su necesidad de estar diariamente en comunión con el Señor. En octavo lugar, debemos ser humildes entre nuestros hermanos, que no pidamos el primer lugar, que no busquemos de nuevo pensar que el camino cristiano es destacar por encima de los otros. Nuevamente lo cito literalmente a él. El mejor hombre de la iglesia es el hombre que está dispuesto a hacer la alfombrilla a la entrada para que todos limpien sus botas en ella. El hermano al que no le preocupa qué le ocurra mientras Dios sea glorificado. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la naturaleza de la humildad. Debemos ser humildes cuando tratamos con otros pecadores. ¿Por qué? Porque debemos recordar de dónde nos sacó Dios. Debemos ser humildes en toda circunstancia. Tomemos todo lo que no nos dé. Si son bienes o si Él quita. Él puede hacer con nosotros lo que quiera, porque todo le pertenece. Como decía en aquella parábola del Señor Jesús, no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Él puede hacerlo. Es tiempo entonces para unas aplicaciones. O una gran sola aplicación que empiezo con esta pregunta. ¿Cómo es su andar con Dios? ¿Cómo es su andar con Dios? Por lo que hemos visto entonces en esta noche, el andar con Dios no se puede limitar a simples elementos externos. En nuestros tiempos claramente ya no son los sacrificios, pero alguien podría pensar mal y creer que está bien con Dios porque ora todos los días, lee la palabra y cada domingo lo vemos aquí, nunca falta. Pastor, entonces, ¿qué está diciendo usted? Que no tengo que orar, que no tengo que leer la palabra, que no hay que ayunar, que no hay que venir y congregarse. No estoy diciendo eso. Eso es necesario. Pero el que cree
que arreglará su situación con Dios si aumenta su tiempo de oración, si aumenta su tiempo de lectura y procura siempre con toda fidelidad estar en los cultos, pero su corazón está lejos de Dios, sirviendo a los ídolos, deleitándose en sus pecados, ha perdido el punto, ha perdido el rumbo. Devolvámonos unas páginas atrás al libro de Amós, capítulo 5. Amós 5, 21 al 24. Dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En su momento también estudiamos este pasaje, pero hay una idea muy similar que es aquí también expresada. El Señor no está diciendo que es que no le cantaran más a Él, que dejaran de sacrificar. Lo que pasa es que en esa condición todo eso le era molesto. Todo eso de nada valía. ¿Por qué? Porque estaban lejos del Señor. Era simplemente una fachada. Pecaban por un lado, pero traían los sacrificios. Pecaban por un lado y luego se presentaban para cantar con el pueblo del Señor. Como dice también otro autor, la adoración es también necesaria, porque un hombre debe estar lleno de alabanza y gratitud a Dios. Pero tan pronto como la meta de los himnos y de las canciones y de la música se vuelve solamente la estética, es tiempo de estar alerta. Si usted lo único que le preocupa es lo externo, la forma y no el fondo, se ha equivocado. Al igual como esos hombres en Miqueas que preguntaban ¿con qué me presentaré? ¿Con millares de sacrificios? No, el Señor le ha dicho bien qué es lo que pide de usted. Él nos pide que dejemos todo pecado, que vivamos para Él, de manera que a los que llamamos nuestros hermanos y en general a nuestros prójimos sean receptores de un trato justo y recto conforme al carácter de la ley de Dios, que sean tratados con misericordia, porque si hay alguien que debe conocer la misericordia es el cristiano. Las ofrendas y los sacrificios fueron dados entonces para que los hombres y las mujeres reconocieran que no podían presentarse delante de Dios sin alguien que pagara por sus pecados. Pero ya nosotros no tenemos que esperar a ese que vendría a poner fin al pecado, porque ya vino. Jesucristo ya vino. Él murió en la cruz y su sacrificio es suficiente. Y si usted ha creído que ese sacrificio de Cristo le ha reconciliado con el Padre y le ha perdonado todos sus pecados, entonces, ¿qué caracteriza su vida? ¿Cómo puede saber usted que verdaderamente ha creído en el Señor? Vuelva a Miqueas 6:8 y examine su vida. Es su vida caracterizada por la justicia, la misericordia y la humildad. Se caracteriza por mostrar compasión a otros, por hacer lo que es recto ante Dios y los hombres. ¿Es usted alguien que deja a un lado el orgullo y se humilla y evita cualquier aire de superioridad para ser un servidor de los demás? No puede alegar ignorancia. Si usted esta noche no sabía nada de estas cosas, ya las sabe. Él ya ha hablado. Dejemos una vida de doble cara. Pidamos perdón y conceda a Dios arrepentimiento para que vivamos para su gloria. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Perdona, Señor, la debilidad de la exposición. Pero que ese mensaje de Miqueas haga eco en nuestras mentes hoy. Ya tú has dicho, ya nosotros lo sabemos y no hemos cumplido.
Que veamos la desesperada condición en la que nos encontramos si Cristo no es aquel que ha pagado por nuestros pecados. Y que tu pueblo, la iglesia aquí en Los Lagos, se reconozca como un pueblo que hace la justicia, que ama la misericordia y que anda humilde para contigo. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos. Amén.